El aprendizaje modifica no solo nuestro comportamiento, sino también la estructura de las redes neuronales de nuestro organismo, principalmente del cerebro. Es en este órgano donde se encuentran instaladas las funciones de memoria, atención, lenguaje, pensamiento, etc. El cerebro es un órgano del sistema nervioso central y su función principal es la de controlar y coordinar la actividad y las funciones corporales del ser humano, interviniendo en todos los procesos conscientes. Está formado el cerebro por dos hemisferios que están conectados entre sí por una franja de tejido llamada cuerpo calloso, que está formado por unos 200 millones de fibras nerviosas y cuya función es pasar los millones de mensajes que recibe de un lado a otro del cerebro. Ya en el siglo XIX se detectó que las distintas partes del cerebro cumplían funciones diferentes. Pierre-Paul Broca, por ejemplo, descubrió en 1860 que las actividades del habla suelen ser controladas por el lado izquierdo del cerebro. Pero no fue hasta el siglo XX cuando quedaron claramente definidas las funciones de cada hemisferio. El hemisferio izquierdo se ocupa principalmente del lenguaje y de las tareas relacionadas con la lógica y el análisis. También se ocupa del paso del tiempo y funciona de una forma racional y lineal. Trabaja con datos y es capaz de dominar las emociones. Las actividades relacionadas con este hemisferio son el lenguaje y la escritura, las matemáticas, la lógica y las ciencias en general. El hemisferio derecho es no verbal y no racional. Se ocupa de lo visual y de las intuiciones, de crear ideas nuevas a partir de experiencias instintivas, emocionales. Trabaja con imágenes y está más capacitado para expresar emociones. Las actividades relacionadas con este hemisferio son la danza, la escultura, el diseño gráfico, etc. Se puede concebir el cerebro como un órgano doble con funciones diferentes pero estrechamente interrelacionadas. Las actividades del hemisferio izquierdo no son más útiles ni mejores que las del hemisferio derecho, ni viceversa. Lo ideal es desarrollar todo el potencial del cerebro considerándolo como un órgano completo. En él tiene lugar el desarrollo de la inteligencia, la autoestima, el lenguaje, el movimiento, la memoria o el interés, habilidades que son esenciales para que tenga lugar el aprendizaje. La inteligencia es la capacidad global que tiene una persona de pensar racionalmente y de actuar con una finalidad para poder enfrentarse de una manera eficaz al medio que la rodea. Esta capacidad general estaría compuesta de varios factores como el razonamiento verbal, la aptitud espacial o el cálculo. La inteligencia se ha intentado medir con una serie de pruebas muy relacionadas con las actividades académicas, pero ser inteligente no significa necesariamente obtener buenos resultados en los exámenes. La inteligencia es un concepto mucho más amplio que engloba también, por ejemplo, la capacidad de la persona para controlar y expresar lo que siente. Se trata de una inteligencia de tipo más emocional e intuitivo, relacionada con el control de las situaciones, la previsión de acontecimientos, la resolución de problemas, etc. La mayoría de los autores afirman que la inteligencia se empieza a desarrollar en torno a los 8 y los 12 meses de edad. En ese momento, el niño empieza a utilizar medios que ya conoce para conseguir metas y empieza a explorar su ambiente. Aparece una intencionalidad clara en lo que hace. El desarrollo de la inteligencia se producirá de una manera gradual y se irá incrementando cada día a partir de los logros obtenidos.